Hola, ¿qué tal, doctores? Buenas noches. Soy el doctor Loera, mejor conocido como doctor Metástasis en redes sociales. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy especial que se llama tuberculosis. Recuerden que este material únicamente va a servir para poder ayudarlos a estudiar, para reforzar algunos temas, incluso puede ayudar a dilucidar algunas dudas, ¿de acuerdo? Y esclarecer un poco más acerca de este tema que es tan importante que es la tuberculosis. El objetivo de este canal, obviamente, es sumar a su profesión como médicos, como estudiantes, y evidentemente les pido que todo esto lo tomen igual con cuidado. Es importante que lo sigan estudiando y bueno, que se sigan actualizando en este tema que no deja de sorprendernos, que es la tuberculosis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos basamos en la NUM 006 para poder dar toda esta información. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada con la definición. La definición, nosotros llamamos tuberculosis a la enfermedad que puede producirse a nivel pulmonar generalmente por uno de los integrantes del complejo Mycobacterium tuberculosis. ¿Y por qué digo alguno de los integrantes? Porque como si fuera un equipo de fútbol, les pongo aquí pues a todos los jugadores de este complejo, ¿no? Puede ser como tal y propiamente dicha la Mycobacterium tuberculosis, puede ser la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium caneti africanum, mungi, originis o caprae, y cada una de ellas tiene características diferentes que evidentemente pues sean importantes cuando produzcan algún tipo de patología. Sin embargo, nos vamos a enfocar más en la propia Mycobacterium tuberculosis, no sin mencionar o bueno, no sin dejar de lado que la Mycobacterium bovis es, por ejemplo, utilizada en el cáncer, en el tratamiento del cáncer de vejiga, ¿no? Recuerden que este canal va a ser enfocado a los temas de infeccioso, pero no solamente eso, ustedes saben que me gusta mucho la onco, entonces muy probablemente mi segundo video sea de cáncer de mama, ¿no? Entonces, con el objetivo de que toda la población y más la población médica estudiantil, pues crezca sus conocimientos y rete también su cerebro a competir por ello y puedan armar un conocimiento de mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, como podemos ver, son muy pequeñitas. Pueden ver que son tan pequeñitas que obviamente van a evadir, ¿no? Todas las barreras que nuestro cuerpo tiene para poder detenerlas, esas barreras primarias, van a ser, pues, nada en contra de esta micobacteria, ¿no? Que va a llegar directamente hasta el alveolo y es en donde va a llevar a cabo el ataque. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. ¿Es importante hablar de esta enfermedad en nuestro medio? Pues claro que sí, porque la tuberculosis sigue siendo una enfermedad que prevalece en la población, ¿no? Y pues por muchas cosas, ¿no? No únicamente por cuestiones, eh, digámoslo así, eh, de que nuestro país sea un país en vías de desarrollo, sino que además es un país en el que hay una sociedad muy diversa, ¿no? Y al ser una sociedad muy diversa, pues obviamente tiene grupos de riesgo, tiene minorías, obviamente, que pueden ser afectadas por cualquier enfermedad, pero en este caso, hablando de las infecciosas, pues supone un riesgo mayor a estos pacientes, ¿no? Entonces, entender el contexto de nuestro país nos va a hacer ver que el país requiere algo de nosotros, ¿no? Entonces, requiere algo de nosotros y lo mínimo indispensable que requiere el país es nuestro saber, ¿no? Nuestro saber y nuestra disposición para las enfermedades que obviamente pueden atacarlo, ¿no? A estos pacientes. La tuberculosis sigue existiendo en nuestro país, ¿no? Siguen habiendo contagios y es importante que nosotros hablemos con nuestros pacientes y que les expliquemos qué es, porque cuando escuchan este nombre tan largo, ¿no? Tiene tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, el paciente puede tener muchísima incertidumbre y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Como un factor reductor de incertidumbre que lo podemos ser siempre y cuando tengamos, pues, conocimiento. Entonces, como si fuera un equipo perdón, como si fuera una red social, pues le hice aquí una red social al complejo, ¿no? El complejo Mycobacterium tuberculosis tendría algunos hashtags que lo harían diferente frente a otras bacterias, ¿no? Lo primero es que es una micobacteria, ¿no? Que se encuentra entre el mundo de las bacterias y el mundo de los hongos. Eso es una característica primordial de este microorganismo. Además que es hashtag aeroestricto, ¿no? Lo que quiere decir que solamente y solamente sobrevivirá de una mejor manera si es que está expuesto en un lugar donde hay oxígeno o altas cantidades de oxígeno. Si no tiene altas cantidades de oxígeno o se encuentra en un ambiente hostil, puede enquistarse o puede entrar en un periodo que se llama periodo de latencia, como las semillas, ¿no? Las semillas se encuentran en un periodo de latencia esperando que haya una cantidad de humedad exacta para poder florecer. Asimismo lo hace la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que hasta entrar en situaciones hostiles se, se mete en un periodo de latencia y espera que el paciente tenga alguna inmunosupresión, que tenga alguna situación de salud que haga
el sistema inmune se vaya para abajo y es entonces cuando se manifestará la enfermedad, ¿no? Hashtag no es por un lado ni generador de toxinas. Vamos a ver que de esos principales mecanismos de patogenicidad son los componentes de su membrana y ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, también obviamente que representan, bueno, presentan un alto grado de contenido lipídico y ácidos micolíticos en la pared celular. Es de lenta capacidad de reproducción, más o menos una división cada 17 horas, que para ser una bacteria es lento. Y bueno, tienen una amplia resistencia a situaciones adversas como condiciones de pH bajo, eh, baja concentración de oxígeno, y esto obviamente los hace pasar ese periodo de latencia. Puede asociarse también a una incidencia elevada del VIH, es decir, que en los pacientes que tengan VIH y SIDA puede ser una enfermedad que se pueda manifestar más en ellos. Y bueno, una característica especial que es importante que la entendamos es que además de ser aerobe estricto, es una micobacteria que puede ser lábil a la luz. Por eso cuando nosotros les pedimos a los pacientes que depositen el esputo, ¿de acuerdo? En los contenedores o en los vasitos, hay que cubrir bien ese vasito, ¿no? Muchas veces sucede que el paciente lo está llevando por todo el centro de salud, el hospital, sin cubrirlo, ¿no? Entonces, muy probablemente esa observación o ese estudio que vamos a hacer, y más adelante lo vamos a ver, pueda no ser tan adecuado, ¿no? Por el hecho de que se expone a la luz, ¿de acuerdo? Esa vaciloscopía. Ahorita la vamos a mostrar. Entonces, pues podemos ver eso, ¿no? En este hashtag ahora. Las asociaciones con las enfermedades pues pueden ser diferentes, ¿no? Principalmente la asociación que tiene con el SIDA es bastante amplia. Podemos ver que una de cada tres defunciones por esta enfermedad van a ser por tuberculosis. Y bueno, entre otros rasgos importantes, podemos ver el arabinomanano y el galactomanano que forman parte de de ese mecanismo de patogenicidad. Y podemos ver que es una pared celular bastante amplia, que comparándola con las paredes celulares de otras bacterias convencionales, pues podemos ver que incluso es mucho más gruesa, por lo que evidentemente los antibióticos comunes no penetrarían a este lugar. ¿De acuerdo? Por eso utilizamos otros medicamentos llamados antifímicos. Y los antifímicos ayudan a destruir a la micobacteria. Ahora, antes de empezar con la parte de la clínica y con todo esto, hay que entender que la micobacteria tiene lugares predilectos para poderse alojar, ¿no? Y estas son las llamadas zonas de West, ¿no? Las zonas de West, si nos acordamos de nuestras clases, no sé, de semiología, podemos recordarnos que eran zonas o incluso de anatomía, eran zonas que estaban ventiladas y perfundidas de manera diferente. La zona número uno de West está en los ápices pulmonares, como lo podemos ver, y en los ápices pulmonares se encuentra una gran cantidad de aire, ¿de acuerdo? Por lo que de mayor manera podríamos encontrar la micobacteria ahí, ¿de acuerdo? Podemos encontrar también la zona número 2 de West, que es una zona pues de mediana ventilación con mediana perfusión, y la base que es una zona bien perfundida pero mal ventilada, ¿de acuerdo? No, eso no quiere decir que no puede estar la micobacteria en esos lugares. La vía de transmisión podemos saber que es a través de la inoculación de microgotas o aerosoles, ¿de acuerdo? Producidos en la tos y que pueden permanecer en el aire durante mucho tiempo, hasta 30 minutos, y bueno, se alcanzan las vías respiratorias terminales, ¿de acuerdo? En un acceso de tos se pueden producir hasta 3.000 núcleos de microgotas infecciosas y la misma cifra se puede llegar a producir en una plática de 5 minutos. Cabe mencionarles que los pacientes que están contagiados por tuberculosis son pacientes que estuvieron por mucho tiempo, durante un tiempo muy prolongado, con otros pacientes contagiados, pero aquí la convivencia debe ser prolongada. No por el hecho de platicar media hora o incluso una hora, pues el paciente ya te va a contagiar, ¿de acuerdo? Tiene que ser una convivencia prolongada y generalmente en espacios cerrados donde se produzca un hacinamiento, ¿ok? Ahora, les hice un pequeño esquema de cómo es que el sistema inmunológico se enfrenta a la micobacteria. Entonces podemos ver a la micobacteria cómo llega, ¿de acuerdo? A través de la vía respiratoria, llega a la vía respiratoria terminal y como podemos ver, entra a los alvéolos, ¿de acuerdo? No siendo detenida por nada, por el tamaño que tiene. Hasta que se enfrenta a la primera célula del sistema inmune. Esa pregunta fue pregunta de mi examen nacional de residencias médicas, el cual aprobé, y se enfrenta al macrófago alveolar, ¿no? Que sería el primero. Entonces podemos ver aquí el macrófago alveolar versus la Mycobacterium tuberculosis.
Cuando entran en contacto, obviamente se llevan cascadas de señalización, lo cual va a activar a otras células para poder llevar a cabo pues, la eliminación del patógeno, ¿no? Entonces, por medio de la interleucina 2, la interleucina 10, se hace una comunicación entre el macrófago alveolar y el linfocito T, ¿de acuerdo? El cual llega, por ejemplo, aquí les pongo WhatsApp, les mando un inbox, se ponen en contacto por diferentes factores quimiotácticos, lo cual hace que los linfocitos T ayuden al macrófago alveolar a destruir a la Mycobacterium tuberculosis, pero no lo van a hacer solo, ¿no? Entonces llegó el macrófago alveolar, le habla al linfocito T y el linfocito T tiene muchos más amigos, tiene muchos más contactos y entra en contacto con células epiteliales, neutrófilos, células cebadas, etcétera, ¿no? Una vez rodeado a la micobacteria, los macrófagos son activados y actúan a través del TNF para liberar el factor de necrosis tumoral. Entonces, liberan el factor de necrosis tumoral y encierran a toda la micobacteria y producen una necrosis del área, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final eso es en un paciente que tiene una inmunidad adecuada, ¿no? Podemos ver que quien corrió el chisme, pues sí fue el macrófago alveolar, pero el que coordinó todo el ataque fue el linfocito T. Por lo tanto, todas las enfermedades que afecten a los linfocitos T van a ser enfermedades que van a ayudar a la micobacteria a prevalecer en el cuerpo humano. Ustedes me dirán entonces cuál es la célula más afectada por el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿de acuerdo? Y es ahí donde tiene crucial importancia. Entonces, esta es o sea, esto es a caricatura, ¿de acuerdo? Y esta es una imagen real, ¿no? Entonces podemos ver aquí a la Mycobacterium tuberculosis rodeada por todas las células de defensa, ¿no? Formado ese granuloma tuberculoso o el granuloma de éxito, ¿no? Que es importante que nosotros conozcamos. Podemos ver aquí, está toda la micobacteria rodeada por todas las células, ¿de acuerdo? En un paciente inmunocompetente. ¿Qué pasará cuando no somos inmunocompetentes? Pues obviamente la tuberculosis puede diseminarse hacia cualquier otro lado e incluso hacer metástasis a otros órganos. Entonces aquí podemos ver el foco de Gone, ¿no? Ese complejo, ese granuloma. Entonces cuando es único, podemos encontrarlo generalmente en la periferia pulmonar, ¿de acuerdo? Y es el hallazgo radiológico primario de una cicatriz parenquimatosa calcificada de éxito. Ahora, cuando ya esto viajó hacia los ganglios parailiares, ya no se llama foco de Gone, sino que ya se llama complejo de arranque. Es el hallazgo radiológico de calcificaciones parailiares más foco de Gone, ¿de acuerdo? Y obviamente esto nos estaría hablando de infecciones. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Pues todos los que pongan en riesgo la salud del paciente, ¿no? Que el paciente sea un paciente oncológico, que tenga cáncer en estadios avanzados o incluso en estadios tempranos, los pacientes que son seropositivos, los pacientes con alguna enfermedad crónica degenerativa. En nuestro país lo más frecuente es que sean diabéticos, ¿de acuerdo? Gente hipertensa, con enfermedades renales, con toxicomanías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí tenemos las personas sin techo, es decir, que se encuentren de alguna manera desprotegidos, ¿no? Y que obviamente estén en lugares hacinados, gente que vive en orfanatos, personas que viven en casas hogares, etcétera, ¿no? En donde la propagación de esta micobacteria pueda darse de manera mucho más sencilla que en espacios bien adecuados, aireados o con muchas ventanas, ¿no? Entonces, bueno, de las presentaciones de la enfermedad podemos encontrar varias, podemos encontrar tres, ¿no? La tuberculosis primaria latente es en el 90% de los casos, y aquí es una infección por la micobacteria en ausencia de enfermedad clínica y se detecta por la presencia de una respuesta inmunitaria a los antígenos, ¿no? Y la tuberculosis primariamente progresiva, en la cual la tuberculosis pasa de una etapa latente a una etapa activa porque al paciente le dio cáncer, porque le dio quimioterapia, porque le dio VIH, etc. Y tuberculosis secundaria, cuando ya la tuberculosis no se encuentra alojada solamente en el pulmón, sino que ya se encuentra en otros lugares, ¿no? Recordamos, por ejemplo, que la BCG es una vacuna que ponemos aquí en México y que nos protege para las enfermedades graves, ¿no? La tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia. Otro factor importante, o bueno, cuando hablamos de la tuberculosis secundaria, estamos hablando de esta diseminación, ¿no? De esta diseminación vía hematógena o vía linfática a los diferentes lugares donde puede manifestarse la enfermedad. Pueden presentarse a nivel ganglionar, en el cual nos llamamos nosotros escrúfula, y bueno, generalmente fistuliza y ya ahora los pacientes se pueden rascar y cuando se rascan la micobacteria volatiliza y es así como contagia.
También cuando la tuberculosis se va hacia el hueso, desarrolla una entidad llamada mal de Pot, de acuerdo, que crea fracturas en terreno patológico en pacientes obviamente inmunodeprimidos. La tuberculosis meningia, que afecta a los pares craneales, puede producir hidrocefalia con aumento de las proteínas y disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. Y bueno, ahí podemos encontrar las baciloscopias negativas, pero los cultivos positivos. Tuberculosis nefrourinaria, en donde vamos a encontrar la llamada piuria estéril, ¿no? Y la piuria estéril es la presencia de leucocitos pus en orina en ausencia de bacterias y en ausencia de esterasas, ¿no? Si el paciente no muestra una infección clara de vías urinarias, pero tiene linfocitos elevados, a eso se le llama piuria estéril y hay muchas causas. Una de ellas puede ser la tuberculosis renal, otra puede ser cristales en orina o como tal, eh, tener litos en la vía urinaria o pueden ser tumores incluso, ¿no? Entonces hay muchas causas de piuria estéril, estas son tres que yo les comento. Y bueno, hay otras, ¿no? Genitourinaria que puede producir esterilidad crónica, perdón, esterilidad y epididimitis crónica, pero también puede haber a nivel digestivo, ¿de acuerdo? Que puede evolucionar a peritonitis, puede incluso haber pericarditis, etcétera. O sea, pueden haber miles de formas, pero las más preguntadas o las más frecuentemente preguntadas son el mal de Pot, ¿de acuerdo? A nivel de la columna y la piuria estéril. Puede que les pregunten a lo mejor los parámetros del líquido cefalorraquídeo para diagnosticar. Cuadro clínico, pues sería tos, lo más frecuente, ¿de acuerdo? Ahorita ustedes me van a decir cuánto tiempo de tos, fiebre persistente, ¿de acuerdo? Pérdida de peso y disnea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a empezar con la sospecha? Pues la sospecha sería pues a través de un paciente que es tosedor crónico, que ya lleva más de una semana tosiendo, es una tos seca, ¿de acuerdo? Persistente, que ha tenido síntomas BES, ¿de acuerdo? Que baja de peso, que sube en la noche, pues podría ser un paciente candidato, ¿no? A entrar a un programa que se llama en México el programa de TAES, ¿no? Es un programa que ya está bien organizado para poder diagnosticar a los pacientes y luego empezarlos a tratar. Entonces podemos ver el foco de GON y podemos ver del otro lado el complejo de arranque, ¿no? Que sería como lo principal, la principal sospecha. Los grupos de edad, pues, o los criterios por grupo de edad serían en niños, podemos encontrar tos mayor de 2 semanas, fiebre persistente y pérdida de peso o falla al crecimiento, ¿no? Y en pacientes adultos, la tos progresiva, más de 2 semanas, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso no intencionada, astenia y adinamia. Y bueno, podemos recurrir a otras pruebas, ¿no? Ya no se usa tanto, pero sí es muy preguntado la prueba que tiene tres nombres, ¿no? Prueba de la tuberculina, prueba de Mantoux o el PPD, ¿no? Entonces ya sabemos, si el PPD aumenta más de 5 milímetros en una persona con VIH, es positivo. Pero si no tenía VIH, el paciente eh, de manera obligatoria tiene que elevar esa lesión por arriba de 10 milímetros. ¿De acuerdo? Esa pápula se tiene que elevar por arriba de 10 milímetros si no tiene ningún inmunocompromiso. Pero si está inmunocomprometido, con más de 5 milímetros se hace el diagnóstico. ¿Y aquí qué tipo de respuesta inmunitaria ponemos a prueba? Pues la respuesta de tipo celular, ¿de acuerdo? Mediada por los test, que sería como lo importante. También podemos hacer otras pruebas, ¿no? Como la vaciloscopía seriada de 3 muestras o la vaciloscopía en serie de 3, ¿de acuerdo? El famoso VAR, ¿de acuerdo? Y ahí, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Aquí en México lo que se hace normalmente es pedirle al paciente al momento de tener la sospecha, ¿no? Es un tosedor crónico que baja de peso. Le pedimos que pase al área de epidemiología y en epidemiología le piden que llene un vasito, ¿de acuerdo? Con su esputo, pero uno tiene que enseñarle a los pacientes, ¿no? Realmente a carraspear para poder obtener ese esputo. Entonces, nos deja su esputo, ese lo guardamos y le damos otro vasito para que al día siguiente regrese con ese vasito lleno de su esputo. Pero le pedimos que sea el primer esputo de la mañana, ¿no? Se despierta y lo primero que va a hacer va a ser escupir ahí, lo va a cubrir y se lo va a traer. Entonces ya llega al día siguiente el paciente, te deja el segundo vasito y de una vez que te deja el segundo vasito, podemos nosotros darle el tercer vasito para que lo llene en ese momento. Nosotros lo hacemos así porque es muy difícil que los pacientes regresen 3 días seguidos al centro de salud, ¿no? Entonces es lo más apropiado, bueno, es lo que más hacemos. Y ya después lo mandamos a estudiar, ¿de acuerdo? Podemos hacerle la PCR, que se tarda menos de 10 horas en tener el resultado, y el cultivo que puede tardar de 4 a 8 semanas, por lo que
pues no es como el principal, ¿no? Que se busca por el tiempo que se tarda. La vaciloscopia sería, ya dijimos, entonces, ¿cuántos encontraríamos? Con encontrar uno solo, podríamos nosotros diagnosticar la enfermedad, ¿no? Aquí es muy interesante porque para que los químicos puedan hacer esta tinción, pues lo que hacen los pacientes es, lo que hacen los químicos es incidir fuego en la micobacteria y la micobacteria abre toda su pared celular y luego le echan la tinción y es como así lo podemos ver en un fondo azul de color violeta, ¿de acuerdo? La tinción de Ziehl-Nielsen. ¿De acuerdo? Y con encontrar uno. Esa es una pregunta con la que siempre platicaba con otro amigo doctor, ¿no? ¿Con cuántos vacilos? Con uno que tengas, ya es diagnóstico. Y bueno, obviamente también se pueden hacer más pruebas, se puede hacer la PCR y la PCR tiene una variante, ¿no? Que es el estudio de GeneXpert. Y el GeneXpert nos va a dar los fármacos a los que son resistentes estas micobacterias, ¿no? Entonces hay varios tipos de términos, ¿no? Que tenemos que entender, pero hay que entender básicamente que ser resistente a isoniazida y a rifampicina, pues es prácticamente ser muy resistente a todos los tratamientos y va a evitar, eso va a hacer que el paciente pues no tenga una mejoría tan adecuada, ¿no? ¿Qué más? ¿Se pueden hacer cultivos? Ya dijimos que sí, ¿no? Pero recuerda que se realiza en el medio de Lobos-Jensen en caso de baciloscopias negativas con alta sospecha clínica y radiológica para el seguimiento de pacientes previamente tratados. Para los pacientes que con baciloscopías positivas continúan sin respuesta al tratamiento durante 2 meses o que a los 2 meses continúan con baciloscopías positivas, ¿de acuerdo? En pacientes con VIH y baciloscopias positivas se puede hacer cultivo. El tratamiento obviamente es un tratamiento muy largo. Nosotros aquí en México lo llamamos TAES. Es un tratamiento acortado estrictamente supervisado. Y se llama acortado porque antes duraba más de un año, ¿no? Entonces ahora lo que hacemos es, en la primera fase llamada fase intensiva, que va de 2 meses, se aplican 60 dosis de isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Y en la segunda fase se aplican 4 meses, 45 dosis, únicamente de los fármacos angulares que son isoniazida y rifampicina. Entonces podemos ver aquí está el tratamiento acortado estrictamente supervisado, la fase intensiva diario de lunes a sábado por 10 semanas hasta completar 60 dosis en una sola toma. Y la fase de sostén es una fase intermitente, una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar las 45 dosis en una sola toma, ¿de acuerdo? Entonces se llama estrictamente supervisado porque el paciente debe de ir a que tú como médico se lo des, se lo brindes y tú tienes que ver que el paciente se lo tome, ¿de acuerdo? Esto obviamente porque puede complicarse de ser resistente a estos tratamientos y evidentemente porque también representa un gasto importante para la salud pública en nuestro país. Investiguen ahora que pueden cuánto cuestan estas pastillas con el epidemiólogo de su centro de salud. Podemos ver los antifímicos y los efectos adversos, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, vamos a recordar esto, ¿no? Secreciones rojas con R de rifampicina. Lágrimas rojas, sudor rojo, orina roja, ¿no? Etambutol causa neuritis óptica y dificultad para diferenciar los colores, principalmente el azul y el verde. Isoniazida va a crear alteraciones en la función hepática e incremento de la excreción urinaria de vitamina B6, por lo que el paciente debe ser vitaminado, ¿de acuerdo? Debemos de hacer el tratamiento también dándole vitamina B6, porque los pacientes empiezan con calambres, etcétera. Y debe de tomarse en cuenta también que la piracinamida puede generar hiperuricemia, ¿vale? Esas son las dosis. A mí no me preguntaron las dosis, pero me preguntaron los fármacos y los efectos adversos. Los casos especiales, pues en todos los pacientes con tuberculosis del sistema nervioso, central, miliar, renal u óseo, el tratamiento debe de ampliarse, ¿de acuerdo? La fase intensiva se queda igual, perdón, la fase intensiva sería de 2 meses y ahora la fase de sostén serían 10 meses. El seguimiento se llevará a cabo con vaciloscopías desde el primero, segundo y al sexto mes de tratamiento. Y si a partir del quinto mes del paciente continúa con pruebas positivas, se debe reevaluar el tratamiento farmacológico o agregar otro medicamento como estreptomicina, pero ya son casos más especiales. La vacunación, pues se debe de aplicar la BCG. Las indicaciones es que se debe administrar a todos los recién nacidos hasta los 14 años de edad. Los pacientes recién nacidos seropositivos a VIH deben de ser vacunados y la aplicación es una intradermorreacción, ¿de acuerdo? Y se hace en la V deltoidea del brazo derecho.
Las contraindicaciones no se debe aplicar a recién nacidos menores de 2 kilos o con lesiones cutáneas en el sitio de aplicación, ni a personas inmunocomprometidas por tratamientos generalmente, ¿no? Y aquí es importante no aplicarlo en pacientes que tengan fiebre. ¿De acuerdo? Esas son las fuentes, chicos. Entonces, por favor, si les gustó, hay que seguir estudiando. Déjenme sus preguntas aquí abajito. Las vamos a ir contestando poco a poco y nuestro siguiente tema va a ser, yo creo que va a ser cáncer de mama. Cuídense.